¿Listo? Bueno, eh, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a esta hora acá con la Cámara Colombiana del Libro, en este especial de Noviembre Independiente, estos espacios que se están abriendo a las editoriales independientes. Hoy estamos precisamente desde Escarabajo Editorial, desde la iniciativa En Busca de Poetas, editorial que dirige Eduardo Bechara, presentando pues precisamente el libro, un libro que acaba de salir que se llama Después de la Guerra un día. Es una antología que hemos preparado pues con Héctor Cañón, pues alrededor de la violencia y el conflicto armado colombiano. Hay 47 poetas de todo el territorio colombiano, pues conversando y dando una visión pues muy personal, traduciendo esta problemática colombiana pues que nos ha azotado pues casi durante toda su historia, el conflicto armado reciente, y que tristemente, bueno, pues que ha estado en boga de todos pues a partir de, pues, de la firma de los acuerdos de paz, pero que sencillamente no ha logrado, por lo menos hasta el momento, pues posicionarse de una manera adecuada. Bueno, ya todo el contexto que ha sucedido pues con este último gobierno y todos los impases que tenemos, y pues, probablemente también como todavía nos hace falta hacer una reflexión muy grande como sociedad para poder reconciliarnos, ¿no? Cada uno de estos poetas pues ha trabajado el tema de la violencia y el conflicto en sus diferentes libros, algunos pues eh, pues como, no con mayor agudez, sino como con un tema que ha sido imperativo en sus obras, otros que sencillamente han escrito el conflicto, pero lo decimos en el prólogo con Héctor Cañón, pues que creemos que no hay un poeta contemporáneo, un poeta, digamos que nacidos a partir del 77 o del 80, estos poetas que empiezan a publicar a finales de la primera década de este siglo, del 2000, todo lo que llevamos de la última década, que no haya escrito un poema sobre el conflicto, ¿no? Sobre la violencia, sobre los diferentes tipos de violencia. O sea, un tema que ha sido imperativo en obras como la de Fred Yeset, como la de Angélica Hoyos, como la de Camila Charri, y hoy precisamente nos acompañan pues algunos de estos poetas que están incluidos acá en este libro, un libro que pues de nuestra perspectiva con Héctor Cañón se nos hace muy necesario para todo lo que estamos viviendo, y que donde intentamos pues dar cuenta dar cuenta de todos estos dispositivos de violencia, y al mismo tiempo que no se estandarice, que no se vuelva algo cotidiano. Tristemente en estos últimos días, como que cada día tenemos una noticia supremamente grave, ¿no? Ahorita la última noticia es que 9 jóvenes fueron incinerados vivos en una estación de policía en Soacha, en San Mateo. O sea, todos los días estamos viendo unos hechos gravísimos que están sucediendo, y pues nosotros acá intentamos pues por lo menos dar una voz de resistencia, la poesía siempre como resistencia, y tratamos de dar cuenta de ese mundo que estamos viviendo, ¿no? Los poetas son la memoria de un país, y pues creo que acá vamos a tener diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas de lo que de este conflicto pues que tristemente nos está oprimiendo, y esos tiempos tan complicados. Hoy pues nos acompañan muy buenos poetas. John Frey Galindo desde Bucaramanga, nos acompaña Juan Gómez Mantilla desde Cúcuta, nos acompaña Fadir Delgado desde Barranquilla, María Gómez Lara, también poeta bogotana, Lucía Estrada desde Medellín,
Juan Camilo Lipenagos, también un poeta bogotano, y cada uno, pues como ya lo dijimos, pues tiene una visión particular pues de estos insumos. Y pues la idea hoy pues es hacer una lectura, que cada uno de sus poetas pues dé un testimonio a partir de la poesía. Y bueno, más tarde también pues esperemos que se pueda conectar pues Eduardo Vicara y mi compañera de viaje, Héctor Cañón, con el cual pues nos sentamos a hacer esta antología tratando de ser incluyentes. Y bueno, entonces pues para iniciar pues esta lectura, pues, espacio, pues quiero llamar a Fadir Delgado. Fadir Delgado, pues que es una poeta pues nacida en Barranquilla en 1984, ha publicado pues ya varios libros, entre ellos La Casa de Hierro, El Gesto del Pez, No es el agua que hierve, y Lo que diga está lleno de polvo, publicada en Ecuador. Y pues también en Costa Rica, pues ella ahorita está residiendo permanentemente en Costa Rica, acabó de publicar una antología que es La sangre seca en el espejo, y próximamente va a publicar un nuevo libro de poemas. Pues también saludamos a Fadir, que acaba de ganarse un premio internacional de poesía allá en Costa Rica. Entonces, Fadir, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, te escuchamos. No, gracias a ti, Henry, a Eduardo Bechara, a todo el equipo de Escarabajo, a Héctor Cañón también, que hicieron posible esta antología, que definitivamente es una apuesta para hacer memoria de nuestro país desde el discurso de la poesía, un discurso necesario para conectarnos con la realidad, desde el discurso que no viene del poder, sino un discurso que viene del cuerpo, que viene de unas experiencias sensibles, ¿no? Que nos permite mirar nuestro país desde otro lugar, desde otro tejido. Y el arte y la poesía en este caso hacen un trabajo necesario. Voy a hacer lectura de dos textos que hacen parte de la antología. Y bueno, también muchísimas gracias por considerar parte de mi trabajo para este valioso trabajo. Lo que diga está lleno de polvo. Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate. Hospitales con sus gasas ahogando la herida. Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros. Me he partido los labios por quitar esos restos de piedras pegados a los dientes. Lo que diga está lleno de polvo, de ciudades en ruinas. Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua. Será siempre un grito encalambrado. Siempre el domingo apuntándome con su escopeta. Siempre los perros abriendo la tierra para mostrarme sus huesos. Siempre la palabra que se escucha como la explosión de un tiro. Esa misma palabra que cava su tumba dentro de mi boca. Y para finalizar, este texto que hace parte de mi segundo libro, que se llama El último gesto del pez, y que precisamente es un libro que trabaja la realidad, ¿no? La realidad colombiana a partir de la metáfora del pez. Acuario. Entro al acuario. El caracol se abre para dejarse penetrar. Algunos peces incrustan sos a los vidrios y a los solares abiertos para el sol. Veo de cerca peces rojos de tanto lápiz labial. Peces con las bocas llenas de sudor, peces muertos, muertos de la risa, muertos del hambre. Aquí van peces viejos. Peces que se van a tragar otros peces, peces que se creen pájaros, peces que no se creen nada, peces que no abren sus ojos por pura pereza, lagañosos de espíritu, con la saliva oxidada, peces del mar, del río, de la tierra, peces de las calles, peces de motel, peces que duermen para no verse morir, peces aburridos que se van escupiendo, que inauguran monumentos por no tener nada que hacer. Aquí van peces que no se inventan nada, peces que se echan telas encima
para no morirse de frío y otros simplemente para posar de bien vestidos. Peces que no hablan o que hablan mucho para decir poco. Peces que ladran, que huelen muy mal por tanto perfume. Peces que tocan tambor y balbucean con la gaita. Peces que van a la fiesta, a los entierros, a la rutina. Peces que se enteran y otros que no se dan ni por enterados. Peces que siembran cuchillos en las espaldas. Desde aquí se ven pasar esos peces que han comprado acuarios para evitar revolcarse en los sudores de otros, para morirse solos en su propia mugre, para presumir la estupidez o simplemente porque se les da la gana. Peces que se quejan y nadie escucha. Peces insoportables, vendidos, que se dejan seducir por la carnada. Peces que bostezan para tragarse el mundo y solo se tragan una mosca. Aquí y en las calles se ven pasar peces de diarios con malos olores en las manos por escribir tantas mentiras o medias verdades. Peces perdidos en este acuario sin agua, en esta ciudad de tierra tan dolorosa, sobreviviente a silencios, a escombros. Peces esperando que los dejen dignamente en algún lugar, que entran al acuario para morir un poco. Aquí van peces y más peces perdidos, enredados, muertos, muertos de la risa, muertos del hambre, muertos del miedo en este autobús sin alma. Gracias. Mi querida Fadir, qué alegría escuchar ese poema de tu propia voz. Bueno, los saludo a todos, acá desde Bogotá también, con algunos problemas técnicos que ya solucionamos. Pero bueno, qué alegría estar acá, gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a este programa de Noviembre Independiente y de Colombia Lee. Muchísimas gracias por invitar a la editorial Escarabajo. Yo creo que, bueno, Henry resumió muy bien de qué se trata esta antología, de qué se trata realmente la poesía en general. Este es un lugar de resistencia. Estamos tremendamente orgullosos de poder presentarle al público una obra de esta magnitud, de esta importancia, un documento histórico, un documento que empieza a generar una memoria importante dentro del país, de forma que bueno, qué alegría la verdad contar con nuestros invitados de hoy, y qué alegría también poder tener la oportunidad de ir escuchando cada una de las voces que integran esta antología. Habiendo dicho eso, voy a presentar a Juan Camilo Lee Penagos. Juan Camilo nació en Bogotá en 1982, ha publicado los libros de poesía Ciencias de la Mañana y Voces de Casa. Con este último obtuvo el tercer premio internacional de poesía Paralelo Cero en 2015. Ha recibido otros reconocimientos por su escritura, es docente universitario, ha publicado varios artículos académicos sobre arte, cine y literatura. Y bueno, mi querido Juan Camilo Lee, qué alegría verte ahí en cámara. Y por favor, te doy la palabra y compártenos tus poemas. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto verte también. Un gusto verlos a todos ustedes, en especial Henry, Héctor y Eduardo por su trabajo, por tenernos en cuenta para este necesario y urgente proyecto de poesía sobre la realidad colombiana. Y bueno, entonces a lo que vinimos, voy a compartirles un poema que aparece allí en la antología, un poema que se llama Poesía Humana y nace en la coyuntura de la candidatura de Gustavo Petro, y le hace un homenaje también, un homenaje un poco implícito al poeta Humberto Acabal. Poesía Humana. Desde hace siglos el hombre se ha empeñado en llamar canto de aves a la poesía. Y estoy harto de este mote tan irreal y cursi sobre mi profesión, la que no me da ni horarios ni dinero. Y digo irreal porque hay que tener una imaginación algo deformada para escuchar de las aves un canto.
Los animalitos frágiles y diminutos que recorren en la tarde el cielo como chispas de una hoguera invisible no cantan por Dios, sino que apenas hacen ruiditos. Y digo esto sin demeritar ni en un punto su belleza. Canto el del lobo bajo la luna inmensa y clara creciendo tras las montañas, o el de la cigarra que explota antes de haber encontrado el tono de su canción. En cambio, los pájaros hacen ruiditos apenas, pero incomprensibles y hermosos, como incansablemente nos lo recuerda la tradición de la lírica española. Ruiditos que si se escuchan con atención no recuerdan ningún canto, sino tal vez gotas de agua cayendo en una cueva oscura, complejos circuitos emitiendo un código sonoro, un ataque extraterrestre, el burbujear del lodo primigenio en el calor del volcán, el golpeteo insistente sobre una superficie hueca. Ruiditos como clac, 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 cluac, clac, 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 cluac, fiup, 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 prr, 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 tuoc, 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 tuoc. Ruiditos que no nos interesa interpretar, pero señalan sin lugar a dudas la presencia de otro, y eso es suficiente misterio y suficiente belleza. Así, quiero que mi poesía no sea otra cosa que estos ruiditos que pronuncio ahora dentro de tu cabeza y que no son y no quieren ser cantos de aves. Sea canto tal vez la palabra del campesino que como un ave tuvo que migrar, pero a la fuerza. Canto tal vez la palabra de la mujer a la que trataron como gallina ponedora y la obligaron a preñarse o parir. Canto tal vez la palabra del indio a quien quisieron cazar como un pato. Por eso, mi poesía no quiere ser canto, quiere ser apenas un ruidito para recordar que estamos juntos. Una poesía humana. Muchas gracias. Gracias, querido Juan Camilo. Hubo problemas, tuvimos problemas al principio, problemas técnicos, pero ya estamos todos acá. Quería agradecer a la Cámara Colombiana del Libro por este espacio en Noviembre Independiente, a la editorial, a Escarabajo Editorial y a Eduardo Bechara por la publicación del libro, a todos los poetas, 47 poetas, como mencionaba mi compañero de viaje en esta antología, Henry Alexander Gómez, y a los 6 poetas presentes que hoy van a estar en nuestra lectura. No mucho para decir, ya que nos queda el tiempo para los otros 5 poetas que van a leer. Creemos que es un acto de resistencia en medio de la barbarie que vivimos como país. Es un documento de memoria histórica. Esperamos que como libro tome vuelo. Los lectores serán quienes se encarguen de darle el lugar que le corresponda. Pero creemos que hay un trabajo interesante al reunir 47 voces diferentes del país, de diferentes edades, que vivieron momentos críticos de la violencia en Colombia. Entonces creemos que hay una buena propuesta ahí. Ya veremos cómo se mueve el libro, y hay una propuesta también de los poetas hacia la sociedad civil de trabajar desde nuestro campo de batalla, que es la palabra. Entonces, muy agradecido con la presencia de todos. Y a continuación sigue Lucía Estrada, quien nació en Medellín en 1980, una de las voces más representativas de la poesía contemporánea actual, doble ganadora del Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá en 2009 y 2017, la primera vez con La Noche en el Espejo y después con Catabasis. Entonces, querida Lucía, espero que estés acá. Por los problemas técnicos estuvimos hablando, creo que sí. Entonces, bienvenida, tienes el micrófono para ti. Muchas gracias, Lucía. No, muchas gracias a todos ustedes por esta invitación tan bonita, por la inclusión en la antología, a Eduardo, muchísimas gracias, a Henry, también pues a la Cámara del Libro y a la editorial Escarabajo, que tantas cosas importantes está haciendo por la difusión de la poesía, no solamente colombiana, sino también a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces voy a leerles 2 poemas que aparecen en la antología. El primer poema es del libro Cuaderno del Ángel, un libro editado en el año 2012, no tiene título. Dice: sus cuerpos
palidecen bajo tierra, y en la boca del vacío todo aquello que los mantuvo en pie se diluye. Ciego furor del tiempo y de la muerte, concédeles por un instante su eternidad. Y este otro poema hace parte de Catábasis, se llama A una sombra y está dedicado especialmente a mi hermano Diego Alexander, que desapareció sin dejar rastro hace 27 años, y por supuesto a todos estos desaparecidos nuestros de Colombia y de Latinoamérica que tanto nos duelen. A una sombra. Sueño teñido por la locura, noticias de barcos perdiéndose en la lejanía, dolor de sal que habla a través de las bocas de las mujeres. En las manos de alguien leo su desamparo, noticias ahora fragmentadas como antes lo estuvieron sus cuerpos. Reaparecen, nos miran, todas las posibilidades del horror reunidas en el espasmo de saberlos vivos en algún lugar, respirando un aire de ceniza que los lleva lejos, más lejos que la muerte. Alguien grita sus nombres, pero es a nosotros a quienes llaman. Muchas gracias y un saludo muy especial para María, para Saúl, para Fadir, para John Galindo, para Héctor. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, querida Lucía, muchísimas gracias por tu lectura. Siempre pues un privilegio y un honor escucharte. Todavía estamos celebrando pues tu último libro, Catábasis, que acaba también de ser publicado y traducido al inglés. Y qué bueno pues que hayas decidido también acompañarnos pues con este libro tan necesario y que celebramos, pero a la vez también nos duele, porque precisamente es esa herida abierta que no quiere cerrarse, esa herida que es Colombia, ¿no? También pues desde Bucaramanga invito a John Freddy Galindo, un poeta también pues ya muy conocido en Colombia, ganador del Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio, pues con un muy buen libro, que es Lavar la culpa. Ha publicado entre otros también pues Karaoke Demon, y pues uno de sus últimos libros también es No hace falta que te digan que te quites. John Freddy, pues también muchas gracias por acompañarnos y por prestarnos tu poesía y tu palabra. Creo, John Freddy, que tienes tenía el micrófono cerrado. el micrófono. Sí. Decía que nada, muy contento por la invitación, por la invitación que tú, que Héctor y que Eduardo me hacen para participar en este libro, junto a tanta gente querida, junto a mis amigos y amigas de la poesía, participar en este libro tan necesario en estos tiempos de incertidumbre y caos, ¿no? Pero también en estos tiempos de afectos, de encuentros y de resistencias también. Hoy voy a leer dos poemas que aparecen en la antología, que hacen parte de un libro en prosa del que hablabas ahora, que se titula Lavar la culpa. Voy a leer los dos primeros fragmentos. 1. No vine para lavar en seco mis heridas. En mi resurrección dejé de lado todo, porque ya no había espacio para los lamentos, y los niños que espantados corrían por las calles superaban 2-1 mis tragedias. Hablo de un país y de la carne, de la ropa que se lava en los ríos que son como las tumbas, un país del que me fui y al que regreso justo ahora que se empieza a abrir el cielo y la lluvia es otra patria, otra escena.
He vuelto a vivir y no hay nadie para hablar. Soy yo misma olvidándome de mí. Soy yo misma imaginando mi reflejo. Soy yo misma y mis senos viejos amamantan la nostalgia. Salvo el dolor, salvo la sangre, salvo mi útero estropeado. Mis ropas son un mapa hacia la muerte, un libro abierto, una fotografía del olvido. 2. Los amantes sueñan con el vivo perfume del trópico, un río lento. Magdalena silenciosa, lava mi voz y la luz se cuela por entre las tejas de zinc como una música, sí, como la lengua de esta gente que cortó nuestras cabezas, de esta gente que mutiló nuestra esperanza. Emerge entonces la palabra de estos suelos cundidos por la sarna. Ahora solo quiero mirar lejos, lavar la culpa, el sosiego de una madre muerta que cuida su rebaño. Se emposa la piedad, le salen alas a la rabia, alas grandes y extraviadas, hechas del llanto del charco y el caimán, del cuerpo muerto que fue un barco, una tormenta, el musgo y la tristeza de los cerros quemándose. Mucha lluvia éramos y éramos tan solo otra música lejana. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Querido Jonefe, muchísimas gracias. Creo que incluso vamos a tener al final de pronto una ronda para leer un último poema cada uno. Mi querida María Gómez Lara, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Me quedé pensando un poquito en unas palabras que dijo Jonefe, y es que son tiempos de incertidumbre y de caos. Y bueno, aquí siempre tengo una libretica que es un viejo libro de Miguel Strogoff, que era de mi hermana, de hecho en francés, que ahora lo uso de libreta de apuntes, una cosa extrañísima. Y pues me quedé pensando en esas palabras de Jonefe en tiempos de incertidumbre, pero creo que también son tiempos, dice acá mi anotación, para repensar la vida, ¿no? La sociedad, las instituciones, incluso para repensarnos quiénes somos nosotros mismos. Y creo que ahí está la poesía, ¿no? Para de alguna manera dialogar con nosotros mismos, dialogar con el entorno. Y creo que por eso es tan importante estos espacios que se abren, que nos abrimos también a nosotros mismos. Entonces, muy contento por estar, digamos, haciendo esta comunión tan importante en este momento. Bueno, María Gómez Lara, Bogotá, 1989. María tiene varios libros publicados como Después del Horizonte, Contratono también. Contratono mereció el premio número 22 internacional de poesía de la Fundación Low a la creación joven. Además fue traducido al portugués por el poeta Nuno Giudice bajo el título No de Sombra y fue publicado en Lisboa en el año 2015. Bueno, María ha sido publicada al italiano, al inglés, al francés, al árabe. Es actualmente profesora de literatura de la Universidad de los Andes. Y bueno, mi querida María, qué alegría estar viéndote aquí, así sea por esta pantalla que nos muestra nuestra lejanía, pero también nos acerca. ¿Se oye? Sí. Ah, bueno. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias a ti, a la editorial Escarabajo, a Henry y a Héctor por el trabajo tan importante que hicieron con esta antología y bueno, a la Cámara del Libro también, y además estoy muy contenta de estar con estos poetas que admiro tanto, me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. Y como decían los antologadores de este prólogo, es muy difícil encontrar un poeta colombiano que no haya escrito al menos un poema sobre la guerra, porque es una realidad, digamos, es como una herida colectiva, una herida compartida, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que, claro, cambia mucho la magnitud de la historia personal, de lo que nos ha pasado a los unos o a los otros, ¿no? Y creo que es muy importante, o para mí es muy importante recordar que es fundamental tener empatía con la gente que ha sido víctima, digamos, a una escala más grande.
en general creo que la poesía tiene esa habilidad de conectarnos con el dolor del otro, y yo creo que eso es importantísimo, y eso es una cosa que sí que necesitamos en este país, ¿no? Ser capaz de sentir el dolor de los demás. Entonces, pues, estos poemas que les voy a leer, digamos, no son explícitamente sobre el tema de la guerra, pero sí que está en el trasfondo. Entonces, el primer poema que les voy a leer tiene que ver con la muerte, que desafortunadamente es una realidad de todos los días, como decía Henry, una cosa que pasa aquí todo el tiempo y que espero que no normalicemos. Y el segundo poema tiene que ver con el desplazamiento, que también es una realidad muy fuerte en nuestro país, ¿no? Y asociada con la violencia. Entonces, esperen, a ver, los leo aquí de la antología. Variaciones sobre la muerte. 1. Si es por la muerte, su peso es doble y ya no nos suelta. No es por las puertas donde se asoma nuestro abandono. José Lezama Lima. Será por las ventanas, cuando quedan entreabiertas en la noche. La muerte se va acercando, no abandono, sino brisa tras los vidrios. Los empuja, casi imperceptible, van cediendo. No hace falta quebrarlos. Ellos mismos son la llave sin puerta, mientras nosotros esperamos. 2. Golfo de sombras anunciando el puerto. Luis de Góngora. Pero es agua todavía, es tormenta. Vemos una forma cóncava, apenas dibujada entre la bruma. Nos vamos anudando sin la tierra para zarpar después donde no hay barcos. Y este poema se llama Piedras. 1. Con mi llorar las piedras se enternecen. Garcilaso de la Vega. Diría que saben del dolor, lo han oído en los zapatos de la gente, tras los pasos que olvidaron regresar. Cuando las recogen, las piedras se enternecen, se hacen blandas en las manos, comprenden el tacto deshecho de quien ya no toca. 2. Son de piedra los hombres, son hijos de la roca. Juan Lizcano. Todos perdimos el camino. Por eso, ahora, las piedras nos reciben. Para nosotros se hacen aire, y a nosotros, los errantes, nos dejan llamarlas tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Sin duda, totalmente de acuerdo con María en que la poesía tiene esa capacidad o ese potencial por lo menos de ser empatía, ¿no? Y de eso estamos muy, muy necesitados en este país. Y comprueba María con su mirada, con su abordaje por decirlo de alguna forma sutil, del tema de la violencia, no tan directo como en poemas como los de Gelman Pardo o Freddy Yeset o Camila Charri, que se menciona el lugar, ¿sí? Que se menciona un hecho histórico determinado, un tiempo y un espacio definidos. En María es otra forma el abordaje, así como lo es en la poesía de Juan Camilo Lide, Juan Guillermo Sánchez, o de los más jóvenes como Michael Benítez. En fin, simplemente mencionar algunas de las voces para reafirmar esa idea de que se está abordando la violencia tanto en el nivel formal como en la relación de los hechos o en la forma de relacionarse con la violencia colombiana desde ángulos muy, muy diferentes. Entonces, creemos que es simplemente un mérito del momento que vive la poesía colombiana, y la antología simplemente está siendo un espejo de esa realidad.
Y para continuar, muchas gracias de nuevo, María, por estar con nosotros, nos alegra mucho. Sigue Saúl Gómez Mantilla, de Cúcuta, 1978. Saúl ha publicado los libros de poesía Ideas de viaje, 2003, Lección del olvido, 2007, Rostro que no se encuentra, 2009, El amor y la palabra, 2012, Áridos paisajes de la memoria, 2017, y Otro intento de vacío, 2018. Y su poesía ha recibido diferentes reconocimientos, el último de ellos el Premio Nacional de Poesía Carlos Héctor Trejos Reyes el año pasado. Entonces, Saúl, muy contentos también de tenerte aquí y continúa, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido, Saúl, querido. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es muy grato estar acá con nuestra generación. ¿Sí? Bueno, uno de los poemas que aparece en la antología se llama El viaje de las ánimas y es un poema dedicado al poeta Tirso Vélez. Tirso Vélez fue miembro de la Unión Patriótica, sobrevivió al Baile Rojo y cuando era alcalde de Tibú por la Unión Patriótica publicó un poema que se llamó Colombia, un sueño de paz, y a raíz de ese poema lo metieron preso. Es un caso único en Latinoamérica porque la prueba para acusarlo a él de guerrillero era un poema. Y en el año 2003 fue asesinado en las calles de la ciudad cuando era candidato a la gobernación por el Polo Democrático. El viaje de las ánimas. Venimos desde las vastas praderas a compartir tu sollozo. Desde antaño se sabía que caminaba sin remedio. Algo en el aire nos lo dijo. Luego supimos de tu paso por cómo crecía la hierba. Te hemos buscado por años, imaginándonos el encuentro y tu forma de recibirnos. Ahora que hemos descansado junto a ti y nuestras manos han soportado tu abrazo, hemos decidido abandonarte, darte la libertad de caminar, desprenderte de tus alas y dejarte caer sobre tu sombra. Ahora con nuestra mirada llegarás más prontamente al sitio que en sueños te hemos señalado, el sitio donde habita y descansa la paz que tanto te atormenta, aquel oscuro objeto perdido en tu infancia. Y pues el segundo poema se titula La memoria de mis muertos. Yo, como ustedes dijeron, soy de Cúcuta y pues en la región del Catatumbo, norte de Santander, la violencia paramilitar durante el gobierno Uribe fue terrible, dejó más de 6.000 muertos y miles de desaparecidos. La memoria de mis muertos. Cada noche me persigue la memoria de mis muertos, aquellos abandonados invaden mis pensamientos y me invitan a pasear por la extensión de sus cadáveres, sus bellos rostros aguzanados, sus esbeltos huesos color marfil. Me visitan los suicidas, risueños, soñadores, amigos que sucumbieron intactos en su silencio. Llega la procesión de familiares, envueltos en su soberbia, ocultando lo que todos saben, jugando al lamento, al encuentro con su olvido. Los últimos en llegar son los amigos asesinados, balas que todavía zumban, impactan en mi pecho, desangran corredores, vastos caminos en mis sueños. Cada noche me persigue la memoria de mis muertos, agujas en espera de una cita. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido amigo, escritor, poeta, gestor cultural, Saúl Gómez Mantilla. Ese poema que acabas de leer de Tirso Vélez, Colombia, un sueño de paz, nos recuerda también mucho pues todo el contexto de lo que fue el plebiscito, ¿no? Tú pues estuviste coordinando, ¿no? Pues una manifestación pues que hicieron muchos escritores de esta generación alrededor pues de la paz, ¿no? De ese sueño de vivir, de reconciliarnos. Y creo que pues desde hace ya 4 años que se firmó y que que se hizo el plebiscito y que es una herida yo creo que muy abierta también pues para toda esta última generación. Alguien decía que era como el signo de la derrota de esa generación, pero pues estamos tratando aún de recomponernos y de dar una voz.
Y algo muy particular pues de esta última generación de escritores colombianos y de poetas colombianos es que no ha sido indiferente frente a toda esta problemática, ¿no? Constantemente se han estado organizando diferentes recitales, diferentes manifestaciones a partir de revistas, siempre pues con esa bandera de la paz, con esa bandera de colocarnos en los zapatos del otro y entender que, pues, que somos una nación y que somos una misma raza y que tenemos que vivir pues en paz, ¿no? De una manera pues conciliando con el otro. Entonces, pues todo cada una de las voces que hemos escuchado hoy, todas muy distintas, pues están dando ese punto de vista, pues de esa Colombia que sufrimos, pero también de esa Colombia, pues que intenta, pues renacer todo el tiempo, pues de sus cenizas, valga el lugar común, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Saúl, por acompañarnos nuevamente, por estar allí siempre, pues con tu bandera de la reconciliación, de la paz. Muchísimas gracias a María Gómez Lara por sus poemas. Muchísimas gracias a Lucía Estrada, a John Freddy Galindo, a Juan Camilo Lipenagos, a Fadir Delgado por acompañarnos. Realmente, pues no es fácil escribir sobre este tema tampoco, pero pues algo intentamos pues hacerlo, ¿no? Nuevamente muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a la editorial Escarabajo, a Eduardo de Chara, a todo el equipo que ha permitido pues que tengamos hoy este libro en las manos. Recordemos pues que el libro está a la venta, no es fácil publicar en tiempos de pandemia y precisamente esos espacios que está dando la Cámara, que está dando pues o este mes dedicado a las independientes, pues es precisamente para eso, para que apoyemos todas estas editoriales que son las que realmente configuran lo que es la literatura nacional, la que las apuestan, esos editores independientes que sacan dinero de su bolsillo y sacan su tiempo para apostarle a esas iniciativas que de pronto o probablemente otras editoriales que tienen más recursos pues no se arriesgarían a publicar. Entonces, pues eso también es una reflexión. Ojalá pues estemos adquiriendo el libro, lo pueden adquirir pues con el propio Eduardo Bechara, pues con la editorial Escarabajo, o nos pueden escribir directamente a nosotros, a Héctor Cañón y a mí, Henry Alexander Gómez, pues para adquirir este libro. Lo dijimos la vez pasada y creo que lo divulgamos nuevamente, aún debemos la impresión, nos fiaron la impresión y entonces pues nos toca por lo menos acá conseguirlo del producido. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra a nuestro querido Eduardo para... Mi querido Henry Alexander, buenísimo, ¿no? Muchas gracias. Recordarle a la gente también que el libro está en librerías, la Librería Nacional, Librería Lerner, algunas otras, como Hojas de Parra acá en Bogotá. También en Medellín está en Grámata. Y bueno, preguntarle a los organizadores de la Cámara si hay alguna posibilidad de irnos rápidamente con una última ronda en donde cada uno de los poetas en el orden que leyó, pues lea un poema final, así sin introducción, sino que se pasen la posta de uno a otro leyendo un poema como si fueran la mano de un poeta unida con la de otro. Pregunto, ¿se puede? Tenemos 5 minutitos. Sí, claro, tienen el tiempo. Listo, perfecto. Entonces, mi querida Fadir, comienza tú esta hermosa ronda de manos agarradas. Ok. Bueno, voy ya entonces a leer algo muy breve. El último gesto del pez. ¿Y quién eres? El último gesto del pez. Una sílaba que nadie usa. Las obras de un abrazo. Un circo con ciegos trapecistas, la mueca del payaso, un calendario de cuerda, un puñado de alfileres, una jaula para hormigas amarillas, un pez que llegó a morir lejos del mar.
¿Y tú, quién eres? El mar que vino a ver cómo mueren sus peces. Gracias. ¿Continúo? ¿Continúas? Sí, hágale. El nieto. Alcancé a hurgar en los secretos del destino. Metí el dedo en la compota de la muerte y maté y probé su denso sabor, su oscura reticencia, para asegurar los negocios del abuelo allá por las montañas. La muerte es apenas un chico recipiente, un cauce impreciso, un borde innecesario. Lloré mi primera víctima y desde ese día me hice adicto a la perica. 2 líneas blancas lo silenciaban todo cada vez que sonaba al suplicarme por la vida entre los oscuros matorrales de la memoria, como sonaba el cerdo los domingos, ultimado por el puñal de la familia. Ya, aquí, entre todos los que fuimos, sabemos que no hay nada más valioso que aquello que negamos al atravesarnos frente a la víctima, como vidrios transparentes en el tierno vuelo de su destino. Nada más turbio que la duda, erosionada por la honestidad de la tumba, de haber sido héroes o ángeles. Gracias. Sigo yo, ¿verdad? Sí. Sí, Lucía, adelante. Este es un poema inédito. No es fácil morir en carne propia, sentir el pulso de la sangre abriéndose paso entre las piedras, escuchar cómo alguien escupe la palabra Dios y sentir que no todo tiene un presente entre las manos, que la vigilia rompe, rasga el cuerpo que lograste conformar en medio del sueño, para ti, para nadie, solo como un manto demasiado hermoso, dispuesto bajo los pies de alguien más. No querer contar los dientes ni los restos de sombra que aprieto contra el pecho. No saber y sentir que es polvo y ramas secas, esta ausencia de dolor, este espejo una y otra vez, esta espada, esta pequeña ruina sin nombre. Vale. 3. Debajo del agua en la que se lavan nuestras ropas sucias, un parto de fuego destroza la matriz necesaria para este incendio, como si fuesen hijos nuestros hijos y el dolor no fuera memoria. Así escapamos por entre manantiales sagrados, lavando la luz necesaria, la hermosa luz que iluminaba nuestro barranco, la caída, nuestra derrota. Gracias. ¿Seguía yo? ¿Sí? Sí, María. Sí. La otra muerte. No habíamos visto antes la mano amenazante, el arma y otra muerte que no se entreveía. No habíamos intuido el ruido del viento contra los cristales, la ruptura. No sabíamos cómo cubrirnos del estruendo, cómo esquivar las balas en el aire. No creíamos que fuera a ser así tan inmediato, mirar a todos lados temiendo al asesino, y no veíamos aún esta otra muerte dibujada. No escuchábamos sus pasos acercándose, no contábamos con la sombra. Nos estaba velado el monstruo tras la puerta. Caminábamos tranquilos, sin saber que hace ya tanto llevábamos a cuestas una muerte, otra más, antes del miedo. Bueno, para cerrar voy a leer un poema del libro Grietas a la noche, que es un libro que habla sobre el desplazamiento. Qué extraña luz emerge de estos lugares: El Salado, Bojayá, Mapiripán, La Gabarra. ¿Acaso un cadáver sembrado hace ya tiempo ha dado sus frutos y de sus ramas penden rostros maduros al color de la esperanza? Aguardan la época de cosecha,
ser semilla y quitar su lugar al árbol de los ahorcados. Gracias. Bueno, pues mi querido Saúl, muchísimas gracias por cerrar esa ronda de manos agarradas ahí entre ustedes. Creo que hemos vivido un momento lindísimo. Ojalá que las personas que nos hayan visto lo hayan vivido de la misma manera. Seguimos acá de alguna manera en la trinchera, en la resistencia, en la poesía, que es algo que nos da de alguna manera el motor para seguir adelante, para intentar entender de alguna manera este caos en el que vivimos, este territorio de las decepciones, de las incoherencias, de las contradicciones. Agradecerle muchísimo a la Cámara Colombiana del Libro por la invitación. La verdad que han hecho un esfuerzo importante dentro de la pandemia para impulsar a las editoriales independientes, impulsar la lectura, la literatura, mantenernos vivos a flote. Y bueno, muy contento, la verdad, de haberlos visto. Así sea, ese es uno de los sonidos que más odio en la vida. Ese teléfono, esos viejos teléfonos que suenan así. Mi querido Héctor Cañón, ¿quieres cerrar tú la tarde diciendo unas últimas palabras? Y no, nada más que darle las gracias de nuevo a todos los asistentes, a los que hayan estado, a la Cámara Colombiana del Libro, a la editorial, a mi hermano Henry Alexander, a Lucía, a Fadir, a María, a Saúl, a Juan Camilo, entonces, y a mi querido John F. Galindo, a todos los poetas. Muchas gracias por su lectura de hoy, por por aparecer en el libro, por facilitar esta reunión entre poetas contemporáneos colombianos frente al drama que vivimos día a día desde hace algunas décadas. Entonces, contentos de aportar este grano de arena y esperemos que el libro encuentre sus caminos y sus lectores. Un abrazo para todos y muchas gracias de nuevo. Nos vemos. Cuídense mucho. Abrazo para todos. Quiero. Chao para todos, que estén bien. Gracias por todo. Chao. Muchas gracias. Gracias.